Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Finanzas Públicas. En esta ocasión nos vamos a enfocar a un tema por demás interesante, el combate a la corrupción, particularmente en lo que se refiere a las finanzas públicas. Anteriormente habíamos mencionado, cuando veíamos el tema de rendición de cuentas y contabilidad gubernamental, hablábamos de la rendición de cuentas y decíamos, sí, pero ¿cómo? Ahora creo que podemos retomar el tema y decir, rendición de cuentas, sí, verdaderamente se da una buena rendición de cuentas. Bueno, les voy a presentar alguna información. Cuando hablamos de la corrupción, podemos hablar de muchísimas cosas. Podemos hablar de la corrupción que se da en los diferentes niveles de la administración pública, podemos hablar de los tipos de corrupción, etcétera. Pero bueno, podemos hablar de un indicador que nos hace ver la percepción que los ciudadanos tienen acerca de la corrupción en una administración pública. Esto es lo que hace el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Lo elabora para más de 180 países. En el caso de México, me apena comentarles que México se ubica en la posición número 100 de 183 países. Y de hecho, esta es de las peores calificaciones que se tienen en los últimos 10 años. De 183 países, estar en el lugar 100 no es algo digno de presumirse. En una calificación de 0 a 10, donde 10 es ausencia de corrupción y 0 es mucha corrupción, un país como México se ubica en el rango de 3, es decir, tendiendo a mucha corrupción. No es consuelo, pero si vemos el mapa mundi de la percepción de la corrupción, ustedes podrán ver en esta gráfica, mientras más rojo u oscuro esté esa región del planeta, estaríamos hablando de una percepción de la corrupción más alta. Mientras más azul o turquesa vemos esas regiones del planeta, estaríamos hablando de una ausencia de corrupción. Al menos esa sería la percepción. Pero igualmente, en el caso de México, se han hecho algunos estudios, algunas aproximaciones acerca de cuánto representa la corrupción. Y de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción estimada es del orden de 1.5 billones de pesos al año. Esto es equivalente al 10%, a una décima parte del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que se ha hecho en lo que se refiere a las políticas públicas y el combate a la corrupción? Fíjense, no obstante la importancia que tiene plantear políticas públicas que combatan a la corrupción, al menos en México, este tema no se le ha dado la prioridad adecuada. Recientemente hemos visto muy buenas reformas en temas tan variados como la educación, las telecomunicaciones, la política, la energética, etc. Más sin embargo, también se requieren reformas importantes en las leyes que permitan un combate más efectivo a la corrupción. En este punto, yo quisiera ilustrarles la diferencia que existe entre las entidades de fiscalización superior y las agencias anticorrupción. Son cosas diferentes. De hecho, en el caso de México, sí se tiene una entidad de fiscalización superior y no se cuenta con una agencia anticorrupción. Vamos a ver cuál es la diferencia fundamental. Vean ustedes esta gráfica. Tenemos por un lado las entidades de fiscalización superior. Las entidades de fiscalización superior, básicamente, su misión fundamental es auditar, revisar o fiscalizar toda la información que se encuentra
en la cuenta pública que presentan las entidades gubernamentales. Por eso es de que su alcance es un tanto estrecho, es un tanto limitado, porque lo único que puede revisar es lo que se presenta en la cuenta pública. Por otro lado, una agencia anticorrupción básicamente puede investigar actos de corrupción en donde quiera que estén, independientemente que esté dentro de la cuenta pública, fuera de la cuenta pública, puede ser de funcionarios públicos, puede ser de particulares, puede ser con familiares o prestanombres, etcétera, de los funcionarios públicos. Y no solamente eso, no solamente lo investiga, sino que los castiga. Castiga esos actos de corrupción. Gráficamente, aquí podemos ver la diferencia entre ambas entidades. La entidad de fiscalización superior, su ámbito de influencia es bastante estrecho. En el caso de las agencias anticorrupción, su ámbito de influencia es mucho más amplio. Si nos vamos a analizar el tema de fiscalización, el rol de las entidades de fiscalización superior, pues tendríamos que ver el ciclo presupuestal. Y ahí ustedes pueden ver el ciclo presupuestal que viene siendo desde que se genera el presupuesto, es aprobado, se ejerce, se genera la información financiera, se presenta la cuenta pública y ahí empiezan los problemas. Se presenta la cuenta pública, se revisa la cuenta pública y en el caso de identificar errores, observaciones o lamentablemente hechos de corrupción, pues se debería de sancionar, pero normalmente las sanciones salen de la órbita de la entidad de fiscalización superior. La fiscalización superior, en este sentido, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. De hecho, es un órgano técnico del Poder Legislativo. En el caso de México existe una entidad de fiscalización superior del gobierno federal y existen 32 entidades correspondientes a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para cada una de estas 32 entidades gubernamentales. Pero lo que sí tienen en común es de que todas ellas, ya sea la federal o las estatales, es un órgano técnico del Poder Legislativo. Y como se los he comentado, se enfocan a la revisión de las cuentas públicas y por lo general no tienen facultades para sancionar ni administrativamente y menos penalmente. Ahora pues, de un análisis de las leyes de fiscalización superior en México, ustedes podrían concluir aspectos como los siguientes. Tienen un nivel de autonomía bajo. ¿Por qué? Porque están adscritos al Poder Legislativo. Las facultades de revisión, es decir, las facultades de auditoría, han ido creciendo. Tienen una mínima capacidad de sanción, tal y como se los acabo de decir. La participación ciudadana en la labor de fiscalización sí existe, pero es muy baja. Y lamentablemente hay un manejo político en la dictaminación de las cuentas públicas en donde se toma una decisión, el Poder Legislativo. La decisión es si se aprueba o si se rechaza el ejercicio presupuestal en cuestión. Si ustedes analizan una entidad de fiscalización superior, se darán cuenta que existen básicamente dos grandes procesos. Un proceso de fiscalización y un proceso de sanción. En el proceso de fiscalización, ustedes podrán atestiguar que hay grandes avances. Ahí está en verde, dentro del proceso de fiscalización, de que ha habido grandes avances en lo que se refiere a la revisión. Más sin embargo, hay limitaciones en la detección de irregularidades y hay limitaciones también en la identificación de cuáles de esas observaciones
constituyen observaciones administrativas o hechos constitutivos de delito. Esto es para simplemente describirles que el proceso de fiscalización todavía tiene sus áreas de oportunidad. Pero lamentablemente donde sí tiene realmente mucho por avanzar es en el proceso de sanción. Si hay una irregularidad administrativa, la realidad es que las responsabilidades administrativas se le turnan al órgano interno de control del sujeto fiscalizado o al propio superior jerárquico. Y ellos son los que a final de cuentas tendrían que decidir si esa observación administrativa amerita una sanción administrativa o no. ¿De qué tipo? Las sanciones administrativas son la de amonestación, separación del cargo, inhabilitación, etc. Algo similar es que cuando como producto de la fiscalización de la cuenta pública, se detectara verdaderamente un hecho constitutivo de delito. En ese entonces, el Ministerio Público tendría que investigar si verdaderamente hay un delito o no y, en función de eso, dictar el inejercicio de la acción penal o poner al servidor público responsable, ponerlo a la consideración de un juez. Lamentablemente, tanto el órgano interno de control como el superior jerárquico pertenecen al sujeto fiscalizado. De la misma manera, el Ministerio Público forma parte de la Procuraduría y las Procuradurías forman parte del Poder Ejecutivo, de estatal o federal. Y en ese caso, si ellos son el sujeto fiscalizado, pues la posibilidad de que transite una denuncia penal pudiera ser baja. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho por avanzar para mejorar el modelo de fiscalización superior. Sería ideal que tanto el modelo de fiscalización, tal y como vemos en pantalla, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal, realmente estuviera con puros verdes, que la revisión fuera verdaderamente estricta, que la identificación de observaciones o de irregularidades fuera muy meticulosa y que en dado caso supuestamente identificar responsabilidades administrativas o responsabilidades penales se pusieran en manos de órganos que con objetividad pudieran decir si amerita una sanción administrativa o si amerita una sanción penal. Adicionalmente, debería estar conectados esos hechos de corrupción detectados, deberían estar conectados con lo que viene siendo el lavado de dinero y con lo que y con el tema de evasión fiscal. No se nos olvide que al igual que con el tema del narcotráfico, en los temas de corrupción habría que seguirle la huella al dinero. Ahora bien, si hablamos de las agencias anticorrupción, las agencias anticorrupción es un concepto que está muy arraigado en otros países. Hay ejemplos excelentes en Hong Kong, en Singapur, por ejemplo, donde tienen agencias anticorrupción que ahí, independientemente de cuentas públicas, independientemente de que sean funcionarios públicos o particulares, identifican los hechos de corrupción. La propuesta, en el caso de México, se hizo una propuesta para tener una agencia anticorrupción. Y básicamente, esa propuesta tenía como objetivo aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, así como perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción. Es decir, que esa agencia anticorrupción, al menos en la propuesta, trataba de identificar responsabilidades administrativas e imponerlas, las sanciones, y trataba de identificar actos de corrupción e imponer sanciones penales.
Una característica fundamental de esa agencia anticorrupción es que fuera autónoma y que tuviera personalidad jurídica y patrimonio propios. De ser un órgano colegiado, que en la propuesta, ¿qué fue lo que se aprobó? Lo que se aprobó es de que sea un órgano unipersonal. Y también lo que se aprobó fue de que esa comisión podrá hacerse cargo de las faltas administrativas, pero no tendrá facultad para perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos y particulares, ya que en ese caso solo podrá dar vista al Ministerio Público para que haga la investigación penal correspondiente. Como ustedes se pueden dar cuenta, una agencia anticorrupción, a diferencia de las mejores prácticas, solamente se está concretando a sancionar administrativamente a los funcionarios públicos. Ok, es un avance, mas sin embargo, las sanciones que imponen el mayor respeto en los funcionarios públicos son las sanciones penales porque implican la privación de la libertad. Yo los invito a que analicen el caso de las entidades de fiscalización superior en los diferentes países. Los invito también a que analicen la mejor práctica de las agencias anticorrupción y vean las diferencias tanto de las entidades de fiscalización como de las agencias anticorrupción. Lo que sí es cierto es que ambos tienen como objetivo promover la eficiencia y también combatir las prácticas corruptas en el manejo de las finanzas públicas. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.